Destino velado. Capítulo 7. Salvadores y mercenarios. Lizar al Eagle. Su corazón rebosaba de alegría cuando el joven, con valentía, saltó y clavó su lanza en el ojo de la gigantesca bestia. Esta se desplomó al instante, pero la garra titánica, que ya estaba en movimiento, lo golpeó igualmente. Lizarda se quedó paralizada al ver cómo el cuerpo de su salvador rodaba por el suelo como un muñeco de trapo. Un instante después, finalmente se detuvo al pie de un roble milenario. Tras unos momentos, la joven salió de su estupor y observó con cautela al oso de las nieves tendido en el suelo, con una lanza clavada en el cráneo. No se movía en absoluto. Olvidando por completo el miedo, Lizarda bajó rápidamente del árbol centinela inclinado y corrió hacia su salvador caído tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Él seguía con los ojos abiertos y luchaba por incorporarse. Pero el alivio duró poco, pues su mirada se posó en sus costillas. Su brigantina estaba desgarrada, algunas placas de acero dobladas como pajitas y había sangre. Dios mío, ¿qué haría ahora? Lizarda negó con la cabeza furiosamente, intentando recordar las lecciones de la vieja Lena. Hola, sus ojos se abrieron de par en par cuando el hombre la saludó con voz tensa y el rostro contraído por el dolor. ¿Está usted ilesa, mi señora? Por un instante, ella se quedó allí, atónita. Finalmente, él se incorporó, dándole la espalda al roble, y tras un breve forcejeo, desenvainó una daga de su cinturón. Antes de que Lizarda pudiera articular palabra, el hombre cortó una tira grande de su capa gris y se la presionó contra su torso ensangrentado. Estoy bien, murmuró apenas. Pero, incapaz de articular palabra, simplemente señaló tímidamente la herida. Ah, es solo una herida superficial, no hay de qué preocuparse. Puede que me quede una cicatriz, pero estaré bien, dijo, restándole importancia a sus preocupaciones con un gesto. Había sangre. Bueno, eso pasa cuando uno resulta herido, mi señora, rió débilmente, pero a ella no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, Lizarda notó que su rostro ya no reflejaba tanto dolor ni su voz estaba tan tensa. Tuve suerte. Mi armadura absorbió la mayor parte del golpe, que perdió su resistencia tras la muerte del oso. Después de atravesar la brigantina, la cota de malla y el jubón, las garras no tenían mucha fuerza. Pero sin duda estoy magullado y puede que me haya fracturado una o dos costillas. Las preocupaciones de Lizarda se disiparon al oír su voz ahora segura. Los moretones y las costillas rotas no eran para nada letales, así que sin duda estaría bien. Finalmente, lo observó con atención y se sonrojó. Dios mío, qué guapo era, incluso con la suciedad y las gotas de sudor que le corrían por la cara. Su salvador tenía unos suaves ojos grises, pómulos altos y un rostro afilado y bien definido. Su atractivo rostro estaba rodeado de una melena oscura y húmeda que le llegaba hasta los hombros. Un momento, se le habían olvidado por completo las buenas maneras. Ah, gracias por salvarme, Ser. Lizarda se detuvo al darse cuenta de que no había dicho su nombre. Ni siquiera se había presentado. Sus mejillas se enrojecieron. Me llamo John, dijo su apuesto salvador, apiadándose de ella y con una risa forzada. Yo tampoco soy un caballero, solo un bastardo del norte. Pero era tan heroico y guapo. ¿Cómo no iba a ser un caballero? En ese instante, oyó un leve arrastrar de pies a sus espaldas. Instintivamente, se giró y se quedó paralizada. Estaba rodeada por 4 perros de aspecto feroz. Uno era blanco como la nieve, otro rojo sucio, otro marrón y el último tenía pelaje gris. Unos cuantos latidos de miedo recorrieron su corazón, pero no pasó nada. Lizarda notó que ninguno de ellos estaba de pie de forma agresiva, ni mostraban los dientes, y comenzó a tranquilizarse. Ah, esos son mis compañeros, dijo el joven a sus espaldas. Son inofensivos, no te preocupes. Dales la mano para que huelan tu aroma. Soltó un suspiro que no recordaba haber contenido y, con vacilación, ofreció su mano derecha, lo que provocó que la manada se acercara y la inspeccionara con sus narices húmedas. Lizarda. Un poderoso grito resonó en el aire, sobresaltándola a ella y a los perros, dejándola pálida. Los sabuesos se volvieron al instante hacia la fuente del grito. 4 de sus colas se alzaron mientras se agachaban defensivamente frente a ella y su salvador. Esa era la voz de su padre, y ella iba a meterse en un buen lío, y allí estaba. En lo alto de la cresta rocosa del norte, su padre, Torren Lidle, junto con sus hermanos, Duncan, Morgan y Ricard, seguidos por casi 3 docenas de cazadores y una veintena de perros de caza que ladraban furiosamente.
Incluso desde esa distancia, Lysara pudo ver el rostro cansado de su padre, marcado por la preocupación, pero reconoció la tormenta que se gestaba en sus ojos gélidos. Los perros que iban delante de ella empezaron a gruñir en señal de advertencia al acercarse el grupo, y los lebreles de su padre ladraron con fuerza. Todos parecían tensos, con lanzas y arcos en los brazos. Abajo, fantasma. Chicas, la voz del joven que estaba detrás de ella casi se ahogó en el alboroto, pero en ese momento, los 4 perros de caza se sentaron tranquilamente, y los perros de caza de su padre se calmaron cuando él levantó la mano en un puño. Hola, papá. Saludó con la mano, intentando parecer alegre. No funcionó. Torren Lidle no le dedicó a Jon más que una mirada fugaz antes de clavarle su mirada gélida. Lysara, su voz era impasible, lenta y pausada, sin rastro de su habitual acento norteño. Ella no pudo evitar encogerse. ¿Recuerdas lo que prometiste cuando acepté que nos acompañaras en la cacería? ¿Que no voy a causar problemas y que voy a obedecer tus órdenes? Preguntó Liara tímidamente, intentando evitar la mirada penetrante de su padre. Eso es. Mírame a los ojos cuando te hablo. Espetó con frialdad, y ella, con aire de culpabilidad, alzó la vista para encontrarse con su mirada. ¿Y qué hiciste cuando te ordené que te quedaras en el campamento con Ricard? ¿Fui a buscar unas alcaparras amarillas para el guiso? Preguntó débilmente mientras se frotaba el cuello. Yo también quería ayudar, Lysara. La voz de Torren era mortalmente tranquila, pero sus ojos gélidos reflejaban preocupación. La próxima vez que vayas a ayudar, no te escabullas tontamente, ven conmigo y haré que alguien te acompañe. Podrías haber sido atacada por un animal salvaje o capturada por un salvaje osado. Hace poco oímos un rugido monstruoso por aquí. No pudo evitar reírse nerviosamente ante sus palabras. Papá, tienes que ver esto, dijo Ricard, su hermano menor, señalando el cadáver del oso de las nieves, que desde allí parecía una pequeña colina. Torren Lidle estiró el cuello y miró a la bestia muerta. Su única reacción fue abrir mucho los ojos antes de volver a fijar la mirada en Lysara. Su hermano Morgan y media docena de cazadores se acercaron al cadáver para examinarlo. No solo duplicarás tus lecciones con Lena, sino que también limpiarás los establos y ayudarás en la cocina durante los próximos 3 meses sin quejarte ni una sola vez. Reprimió su protesta ante su rostro severo e inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Por experiencia, Lysara sabía que no tenía sentido discutir, no fuera a ser que su padre decidiera alargar aún más su castigo. ¿Y quién es tu acompañante? Ese es Jon, padre, explicó, y se apató al darse cuenta de que estaba frente a su salvador. Él mató al oso para salvarme. Un placer conocerte, jefe Lidle, dijo Jon inclinando la cabeza en señal de saludo con una leve mueca. Torren Lidle, sin embargo, miraba fijamente al joven sin decirle una palabra por alguna razón. Dios mío, padre, ¿eso es un lobo wargo? Duncan, su hermano mayor, rompió el silencio mientras señalaba hacia el lebrel blanco. En ese instante, el rostro de su padre se suavizó y el hielo en sus ojos azules finalmente se derritió. Sí, es un lobo wargo, con esa cabeza tan grande, asintió finalmente Torren Lidle mientras miraba a Jon. Eres un Stark. ¿El hijo de Ned? Por los dioses, ¿por qué no le dijo que era un Stark? A Lysara le costó muchísimo contenerse para no gritar de alegría. Los Stark eran incluso mejores que los caballeros. Sí, soy hijo de Lord Stark, pero solo soy un Snow. En ese momento, Morgan finalmente regresó, lanza ensangrentada en mano. Un suave vapor se elevaba de la trucha arcoíris con forma de hoja, que goteaba sangre negra y abundante. Padre, ese monstruo debe ser el que ahuyentaba a todas las presas. Me parece que pesa al menos 2000 kilos, más que suficiente para alimentarnos durante toda una luna. La piel está intacta. Necesitamos 5 personas para sacar la lanza del ojo, dijo su hermano, mirando a Jon con admiración sin disimulo. Me disculpo por robarle su presa, Lord Torren, intervino Jon con una mueca de dolor mientras apretaba la tira de tela, ahora rojiza, contra su herida. Le cedo mis derechos sobre el cadáver. Nada de esas tonterías sureñas, muchacho, dijo su padre, haciendo un gesto de desdén con la mano. Lysara notó que su voz había recuperado su acento sureño habitual. Una hazaña digna de las canciones, matar a una bestia tan grande solo. Yo habría perdido a mi única hija e incluso a algunos de mis mejores hombres intentando abatirla. Con nombre o sin él, la presa de Ned siempre es bienvenida en mis tierras. ¿Cómo está tu herida?
Tengo muchos moretones y me han arañado la piel, pero sobreviviré, dijo su salvador, apenas conteniendo un gemido. Quizás necesite una venda limpia y tal vez un emplasto para evitar que se infecte. Te llevaremos a mi salón, muchacho, y la vieja Lena te curará bien, dijo dirigiéndose al resto de los hombres. Roderick, Hrothgar, id a buscar la litera para el hijo de Ned. El resto, despellejad a la bestia y aprovechad todo antes de que se eche a perder. Esta noche celebraremos un festín. Tirosh Sallador Saan. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte occidental, tiñendo de un tono rosado las nubes que salpicaban el vasto cielo. Sallador observó la enorme mansión de Cepón Sarrios con un dejo de fastidio. Los muros de mármol negro alcanzaban casi 6 metros de altura, y pudo ver a los Inmaculados patrullando a lo largo de las murallas. Las puertas, de ébano macizo con detalles de plata y oro, también estaban custodiadas por 4 Inmaculados, inmóviles como estatuas. Todo el lugar bien podría considerarse una fortaleza si no fuera por el lujo desmesurado. No tenía ni idea de por qué el magistrado más rico de Tirosh lo había convocado, pero Sallador nunca desaprovechaba la oportunidad de ganar algo de oro. De hecho, casi podía oír el dulce tintineo de las monedas llenando su bolsa. Solo esperaba que el magistrado no lo hiciera esperar hasta el amanecer. Aquel asunto del saco de hacía 40 años había manchado el nombre de Saan en esta ciudad por culpa de su tío codicioso. Por suerte, Sallador no tuvo que esperar mucho. Una rubia voluptuosa, de larga y ondulada cabellera y piel pálida, vestida con escasa seda que apenas cubría sus generosos pechos y sus bien formadas caderas, salió altiva por la puerta de ébano junto a la verja y lo miró. Con su esbelta cintura y su rostro en forma de corazón, esa mujer sería sin duda la cortesana más famosa de los mejores burdeles de Lys. El magistrado Sarrios le recibirá ahora, señor Saan, dijo con voz melódica, haciéndole una seña con un gesto suave y elegante. Le echó una mirada de admiración a sus caderas que se balanceaban y, un instante después, la siguió. Se movía con tanta ligereza y gracia que el único sonido que oía era el susurro de su vestido. Para su disgusto, ninguna de las concubinas de Sallador podía compararse con la seductora mensajera que tenía delante. Por los santos pechos de Inanna. Después de esto tendría que ir a un lugar donde le dieran placer. El patio era vasto y opulento. Un amplio sendero estaba pavimentado con mármol blanco, y árboles, plantas y flores exóticas de innumerables colores bordeaban el camino. Sallador era un explorador experimentado, pero solo pudo reconocer unos pocos árboles, como el corazón dorado, el ébano, el árbol de la noche e incluso el árbol de la corteza negra. Además, había una estatua gigante de 2 amantes desnudos hecha completamente de jade. También pudo divisar una fuente dorada rodeada por 4 esculturas de plata de doncellas desnudas. Su mirada se dirigió entonces hacia la casa solariega donde residía el pródigo magistrado. Era una imponente construcción de mármol blanco, con una alta torre redonda en cada esquina. Tenía un ala a cada lado y grandes ventanales adornaban la fachada. Columnas de mármol negro con formas que evocaban cuerpos danzantes sostenían las partes alargadas del techo plateado. En ese momento, Sallador no pudo evitar envidiar al magister Sarrios. Por desgracia, hombres como él tenían que dejarse la piel y surcar los mares para conseguir una pequeña parte de las riquezas que poseía el magister Tiroshi. Finalmente llegaron a la entrada de la mansión. La gran puerta de madera de corazón dorado estaba incrustada con plata y custodiada por otro par de inmaculados. La magnífica ostentación de riqueza se tornó aún más lujosa en el interior, pero Sallador estaba ya demasiado apático para importarle. La seda, el jade, el oro y el mármol eran tan comunes como la tierra. Tras recorrer un amplio y ornamentado pasillo, lo condujeron a un gran salón. En la esquina, una doncella completamente desnuda acariciaba con delicadeza una gran arpa dorada adornada con rubíes. Sus ojos se deslizaron sobre los pocos inmaculados que permanecían como estatuas junto a las paredes, hacia las numerosas doncellas desnudas que corrían de un lado a otro con bandejas doradas repletas de comida o jarras de vino con bordes plateados. Todas llevaban tatuada en el vientre la anémona roja, símbolo de su condición de esclavas del placer. Para sorpresa de Sallador, ninguna era menos hermosa que la bella mensajera. La mujer lo condujo hacia el centro, donde una gran mesa de caoba con incrustaciones de jade estaba rodeada de sillas de ébano con tapicería de terciopelo carmesí. El magistrado Cepón Sarrios se encontraba sentado en un gran trono de ébano revestido de oro y esmeraldas incrustadas. Alto pero corpulento, de piel morena, cabello teñido de azul y rostro redondo, el hombre no parecía muy imponente.
Ataviado con una túnica suelta de seda púrpura adornada con oro, sus dedos lucían anillos de acero valirio engastados con grandes diamantes y esmeraldas. Una esbelta belleza valiria, desnuda, de cabello plateado y ojos violetas, le daba de comer uvas, mientras que otra, voluptuosa e igualmente desnuda, le masajeaba el cuello y los hombros. Sallador necesitó hasta la última gota de autocontrol para no mirar fijamente sus pezones rosados, sino al poco atractivo magister. Incluso en Lis, sería difícil encontrar tanta carne desnuda, y mucho menos una de tal calidad. Ah, Capitán Sagan, Cepón Sarrios sonrió ampliamente, cegando al capitán de Lis con un destello dorado. Casi tropezó en los escalones de jade que conducían al estrado al ver que todos los dientes del magistrado eran de oro. Justo el hombre que buscaba. Tome asiento y no dude en saciar su hambre o calmar su sed. Magister Sarrios, es un honor conocerle. Sallador inclinó la cabeza y se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. Una de las doncellas desnudas, pelirroja y de generoso busto, se acercó y llenó su copa con un líquido púrpura oscuro, y un exquisito aroma le acarició las fosas nasales. Por los santos pechos de Inanna. ¿Acaso provenía de la legendaria reserva exclusiva de Lord Redwine? Entonces notó que todos los cubiertos sobre la mesa eran de acero oscuro y ondulado, y estaban abiertos. Por primera vez en su vida, Sallador no supo qué hacer. Su deseo de hundir su rostro en el generoso busto de la pelirroja desnuda a su lado luchaba contra su admiración por los opulentos cubiertos y la necesidad de ahogar la copa llena del vino legendario. Con un esfuerzo titánico, sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse en el magister, que tenía una sonrisa astuta y cómplice en el rostro. Supongo que está de acuerdo con mi escasa recompensa, capitán, dijo el orgullo con voz de Tirosi. Necesito sus servicios. ¿Qué requiere de mí, magister? La expresión jovial del príncipe mercader se desvaneció y se volvió inexpresiva. Le dio una palmada en el trasero a la esbelta belleza que estaba a su lado, y ella levantó una de las jarras y llenó su copa de acero valirio incrustada de rubíes. Mi hija mayor, Melita, se casará con el arconte Baronar como su esposa principal, comenzó lentamente antes de dar un generoso trago a su copa. He preparado la dote más grandiosa de las ciudades libres, para que todos sepan que la casa Sarrios es la más rica y poderosa de todas. He reunido innumerables tesoros, desde jade imperial de Yeti hasta armamento de acero valirio para el arconte. Le obsequiaré cada tesoro invaluable de los 4 rincones del mundo. Agitó la mano con grandilocuencia, pero luego su rostro se ensombreció. Pero soy incapaz de encontrar a nadie que consiga madera de arciano y marfil de mamut. Sallador abrió la boca para asentir, pero se detuvo. Algo andaba mal. Esto no sería demasiado difícil de conseguir para cualquier contrabandista común y corriente. Debería ser sencillo conseguir algo de madera de arciano o marfil de la guardia de la noche para un hombre de su calibre, magister, respondió con cautela. Cepón Sarrios no solo era el líder más poderoso de los cárteles de Tirosh y el dueño del puerto más desarrollado de la ciudad, sino también el único distribuidor del lujoso tinte púrpura, el banquero más importante y el jefe de la esclavitud en la ciudad. Criaba y entrenaba a los mejores esclavos, ya fueran para placer, combate, servicio o artesanía. Mientras el arconte gobernaba Tirosh abiertamente, Cepón Sarrios era el poder oculto de la ciudad. Ah, mi amigo Sagan. Normalmente tendrías razón. La sonrisa de Cepón se transformó en una mueca de ira. Pero ese cretino de Arbaat compró todo el marfil de mamut del mercado y se niega a vendérmelo, sea cual sea el precio. Y no necesito las míseras ramas de los arcianos, sino gruesos troncos para hacer una gran estatua de mi hija, para que su belleza sea recordada por toda la eternidad. Necesito un hombre valiente que vaya al norte de ese muro helado y me consiga a la mercancía. Sallador tardó un instante en recordar quién era Arbaat. Otro magistrado rico y poderoso, solo superado por Sarrios. Comandaba la mayor parte de la flota de Tirosh y tenía muchos contactos en Poniente. ¿Por qué yo? Se preguntó con recelo. Algo no cuadraba. En Tirosh abundaban los contrabandistas y piratas habilidosos que se apresurarían a ganarse el favor del magister. Seguro que en Tirosh no faltan mercenarios capaces, deseosos de cumplir tus órdenes. Cepón Sarrios entonces atrajo a la esbelta y desnuda sirvienta hacia su regazo. Ignorando su grito, sus manos morenas comenzaron a recorrer con avidez su pálida piel. Ah, amigo mío, normalmente tendrías razón, asintió jovialmente el magistrado. Con el tiempo suficiente, seguro que consigo el marfil de una forma u otra. Pero la boda es en menos de 3 lunas. Todos los hombres que envío al norte del muro nunca regresan.
Ese maldito Coterpique y sus velas negras los dejan subir y los atrapan en su descenso cuando están debilitados, lentos y cargados de botín. Eres el único vivo que ha navegado más allá del muro y ha regresado. Ayuda mucho que tengas tanta habilidad y experiencia. Sallador frunció el ceño. Recordaba al menos a otros 3 capitanes que habían hecho el viaje al norte del muro y habían regresado. ¿Y qué hay de Ardo el desollado? Ya lo envié. Los Blacksail lo atraparon, le cortaron la cabeza y confiscaron a sus hombres, sus barcos y mis mercancías. Ese demonio de Arbaaz ya compró el marfil robado. El arciano ni siquiera era lo suficientemente grande para mis propósitos. Y él es el cuarto que fue y no regresó. El Hidalf rojo también fue, pero, el magistrado no necesitaba terminar la frase. Red Hidalf era un mercenario mucho peor que Ardo. Los necios no tendrían éxito donde los veteranos experimentados fracasaron. Parecía que Coterpique se había vuelto aún más salvaje durante su estancia en el muro. Sallador finalmente dio un sorbo a su copa, y la boca casi se le entumeció de placer. Se encontró bebiendo cada vez más, y antes de darse cuenta, la copa estaba vacía, pero su sed, recién descubierta, seguía insaciable. El sirviente pelirrojo se acercó y la rellenó al instante. Ah, este maldito Tiorsi. Había arruinado el vino de Sallador, levantó su copa recién llena y, esta vez, con un esfuerzo titánico, logró no bebérsela de un trago. El contrabandista de Lisina dio un pequeño sorbo lentamente y removió el líquido en su boca, sintiendo un escalofrío de placer recorrerle la espalda. ¿Cómo iba a beber Sallador vino normal después de esto? Sacudió la cabeza intentando despejarla. Observó la vasta variedad de manjares que tenía delante, la mitad de los cuales ni siquiera reconocía, y gimió. A Sallador Saan le costó concentrarse para poder pensar. La última vez que había intentado pasar de contrabando por Easuach fue hace 18 años, cuando el infame Blacksail Cotter fue capturado por acostarse con la hija de un señor de hierro y enviado al muro. Su destreza en la navegación solo era comparable a su ferocidad, y su fama apenas comenzaba a extenderse por los mares. En aquella época, era una gran broma que un pirata lujurioso y de renombre se viera obligado a hacer votos de celibato. Baelor Morrigen, el comandante de Easuach en aquel entonces, era como un colador roto, y a menos que fueras estúpido o demasiado codicioso, podías entrar y salir a tu antojo. Pero ahora, si quería navegar hacia el norte, tendría que desafiar el mar tembloroso al este de Escados para evitar la bahía de las Focas y el Blacksail. Peligroso, pero perfectamente al alcance de alguien como Sallador Saan. Sallador finalmente dejó de reflexionar y, a regañadientes, apartó la vista del vino divino para mirar al magister, quien exploraba con avidez cada parte de la esclava en su regazo, tanto con las manos como con la lengua. Sarrios apretó de repente los pechos desnudos de la muchacha con una mueca salvaje mientras Sallador se tomaba su tiempo para responder. Ella no se atrevió a emitir un sonido, pero su rostro se contrajo en una mueca de dolor y las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos color amatista. Entonces, ¿quieres que navegue al norte del muro, corte un árbol sagrado gigantesco, cace algunos mamuts, evite al Blacksail, señor de los barcos, a los Braavosi, y regrese aquí en unos 50 días? En efecto, Capitán Saan, confirmó el magistrado, apartando a la esclava sexual de su regazo y haciéndola caer al suelo con un grito de dolor. Luego alzó su copa y dio un generoso trago. Pero no se preocupe por el señor de los barcos. Tras el incendio en Rocadragón, nadie lo ha visto ni ha sabido nada de él desde hace un mes. A decir verdad, Sallador no temía demasiado a los Blacksail ni a los Braavosi, pero Stannis Baratheon era un hombre aterrador. Era imposible sobornarlo con nada, justo e imparcial, capaz incluso de convertir a contrabandistas en hombres honrados. Semejante hechicería era demasiado peligrosa. Prefería no arriesgarse a ser capturado y, de alguna manera, cambiar de rumbo. Aún así, te costará caro, Magister Sarrios, respondió finalmente Sallador, y le dio un mordisco a un jugoso trozo de carne cubierto de salsa rojiza. A los norteños les disgusta que la gente tale sus árboles sagrados. Dios mío, hasta la comida estaba para morirse. La carne era tierna y jugosa, se deshacía en la boca y dejaba una agradable sensación picante en la lengua. Solo un montón de salvajes adorando a árboles, dijo el Tirosi, restándole importancia a sus preocupaciones. La voluptuosa esclava Valiria seguía masajeando los hombros del hombre sin cesar. El precio no importa, amigo mío. Te pagaré el triple de su peso en oro por el marfil de mamut y los troncos de arciano. Si me lo entregas todo, incluso te regalaré media docena de mis mejores esclavas, a tu elección.
Sallador Saan rápidamente hizo cálculos mentales. Podría ganar mucho dinero vendiendo seda, tintes, naranjas y limones en Gulletown y Puerto Blanco. Podría abastecerse de ropa barata de piel y lana en Puerto Blanco para conseguirla fácilmente, ya que la necesitaría al norte del muro si no quería morir congelado. La ruta al norte del muro tampoco era demasiado difícil, y regresar sería fácil si Stannis Baratheon y sus hombres no estaban activos. Al norte del muro, podría vender armamento de acero y adquirir objetos de valor y ayuda de los salvajes. Incluso si partiera con 10 barcos y pagara generosamente a todas sus tripulaciones, Sallador seguiría siendo lo suficientemente rico como para ser considerado un importante magister en Lys después. Sin embargo, había algunos problemas. Lo haría, magister, pero no sé nada de rastrear ni de cazar mamuts, admitió con cautela. No se preocupen, enviaré a Denzo Artis y a sus hombres con ustedes. Es un experimentado cazador de elefantes y hombres. Si ustedes dos me traen algunos salvajes exóticos, tampoco seré tacaño. Bah, ahora tenía que compartir su recompensa con otro, y encima un traficante de esclavos. Los cazadores de hombres eran todos unos canallas y difíciles de tratar. Aunque eso no era realmente un problema, pues una vez terminado el trabajo, Denzo Artis y sus hombres no necesitaban llegar a Tirosh. Me lo llevaré conmigo, confirmó finalmente Sallador con un enérgico asentimiento. Después de esto, podría retirarse y vivir como un rey el resto de sus días. Bien, bien, el rostro del magister Sarrios se iluminó con una amplia sonrisa que lo cegó con su brillo dorado. Él tiró y se puso de pie y, con un gesto, la voluptuosa belleza valiria que le masajeaba los hombros se inclinó sobre el reposabrazos del trono cónico, dejando su pálido trasero desnudo al aire. Quizás sea hora de probar lo que mis esclavas tienen para ofrecer. Senerra, atiende a nuestro invitado. La belleza pelirroja que le había servido el vino se acercó y comenzó a desabrocharle los pantalones. El magister apartó su túnica, dejando al descubierto su cuerpo desnudo, y montó directamente sobre el esclavo de cabello plateado que estaba inclinado. Capítulo 8. Hospitalidad sincera. 10º día de la cuarta luna. Torren Ligle. El aire fresco de la mañana lo vio arrodillado en oración junto al árbol corazón, entre sus gruesas raíces, justo cuando los primeros rayos del sol asomaban perezosamente por las colinas orientales. Su aliento formaba nubes fugaces de niebla en el frío matutino. El arciano era viejo, más viejo que los Ligle, con la mayoría de sus raíces nudosas más gruesas que la cintura de una mujer. Torren abrió los ojos y miró el rostro tallado, grotescamente retorcido en desafío, como de costumbre. Los dioses habían sido misericordiosos ayer. Ahora era el momento del sacrificio. Detrás de él, vestidos de lana, cuero y piel, estaban sus hijos, su hija rebelde y su tío Jarod, de cabello canoso, que observaba desde un lado mientras acariciaba pensativamente su perilla blanca trenzada. El fuerte olor metálico le hormigueó la nariz mientras rodeaba el árbol corazón y vertía con cuidado el líquido carmesí en la base de las raíces nudosas, mientras Duncan colgaba sus entrañas de las ramas. Se extrajo suficiente sangre del enorme oso como para llenar fácilmente los 5 cubos de hierro. El líquido carmesí no tiñó de rojo las raíces blancas como el hueso, sino que se filtró en ellas y en la tierra, mientras las hojas rojas susurraban. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Torren. Los dioses habían visto y aceptado la ofrenda. Asintió para sí mismo. Era una visión macabra, pues aún goteaba sangre de las entrañas. Los sacrificios y el culto a los dioses antiguos requerían poca ceremonia y podían realizarse en cualquier momento, a diferencia de los sureños y sus efigies de piedra, donde era necesario que los celosos sacerdotes vestidos de blanco, amantes del arco iris, realizaran ceremonias pomposas. Los Lidle se arrodillaron formando un semicírculo alrededor del árbol del corazón en oración silenciosa durante unos instantes más. Poco después, se puso de pie y miró a su familia. Sus hijos y su hermano estaban serios, mientras que Lysara parecía visiblemente afectada. Le vendría bien aprender algunas de las antiguas tradiciones. Era demasiado joven la última vez que hicieron una ofrenda a los dioses, antes de unirse a los Stark para luchar contra los calamares saqueadores en sus desoladas islas. Vamos. A diferencia de los señoríos más grandes, los Lidle no eran más que un clan. Su fortaleza era modesta, y el bosque sagrado, una pequeña arboleda para la oración y el sacrificio, repleta de pinos centinela, robles, castaños y unos pocos olmos.
El suelo estaba cubierto de flores azules y corazones sangrantes colgantes, que perfumaban el aire con una fragancia suave y agradable. Estaba separada del resto de la fortaleza por una pequeña muralla de granito, de apenas 2 metros de altura. En menos de un minuto, llegaron frente a la pequeña puerta de roble que conducía al patio de entrenamiento. Se detuvo y se volvió hacia Lysara, cuya habitual actitud arrogante había sido reemplazada por incertidumbre y temor. Incluso las entrañas y la sangre podían convertirse en morcillas para llenar nuestras despensas, y sin embargo, las sacrificábamos a los dioses antiguos. ¿Por qué? Su hija se quedó inmóvil, con el ceño fruncido, pensativa. Los minutos transcurrieron lentamente mientras reflexionaba, pero al final negó con la cabeza al no encontrar respuesta, así que Torren se volvió hacia su hija mayor. Duncan, ¿puedes decirle por qué? Los dioses del bosque, del arroyo y de la piedra son duros y primigenios como la naturaleza misma que encarnan, y no les importan los asuntos de los mortales, comenzó a explicar su hijo mayor con voz grave, mientras sus ojos gris pizarra se posaban en su hermana. Puede que no den, pero tampoco quitan. Es una antigua costumbre ofrecer una ofrenda cuando la suerte te sonríe para que los dioses no se sientan rechazados por su bendición, pero ahora se practica principalmente en las montañas. Y nosotros, los Lidle, tenemos nuestra propia tradición de ofrecer un sacrificio antes de ir a la guerra. Torren asintió con satisfacción ante la explicación. ¿Suerte? Murmuró Lysara confundida. ¿Sabes lo increíblemente afortunada que fuiste, hermana? Morgan gruñó con disgusto y le revolvió suavemente el pelo, provocando un puchero en su hermana. Si cualquier otro hombre te hubiera encontrado, habría huido despavorido o simplemente habría muerto bajo las garras del oso. Para cuando llegáramos, no serías más que comida en su estómago. Cada garra era tan grande como una daga y podía desgarrar una armadura como si fuera de pergamino. Jon no solo decidió arriesgar su vida para ayudar a una joven desconocida en peligro mortal, sino que además logró matar a una bestia que habría derribado a muchos hombres valientes. Lysara miró al suelo con aire culpable, provocando un suspiro en Torren. Unos meses limpiando estiércol de caballo y haciendo interminables tareas en la cocina acabarían con su impulsividad. Al fin y al cabo, uno solo puede ser imprudente hasta que se da cuenta de las consecuencias. Lidle se dio la vuelta, empujó la pequeña puerta de roble y entró en el pequeño patio de entrenamiento, y su hija corrió inmediatamente hacia los aposentos de la vieja Lena, donde Jon estaba descansando. Lysara. Ella se quedó paralizada al oír sus palabras y se dio la vuelta. Tienes que limpiar los establos y ayudar a Dallana en la cocina antes de ir a clase. Su hija bajó la cabeza y se dirigió hacia los establos. Si le propusieras casarla con Jon, aceptaría sin pensarlo 2 veces, bromeó Jarod con una sonrisa burlona mientras el mozo de cuadra le entregaba una pala a Lysara. Han pasado cientos de años desde que una Lidle se casó con un hijo de Invernalia. Me encantaría tener un hombre de su calibre como hijo, pero Lysara es demasiado joven, solo tiene 2 años y 10, ni siquiera ha florecido todavía, gruñó Torren. Puede soñar todo lo que quiera, pero vi que no le sostenía la mirada a Jon. Quizás Lysara podría haberle llamado la atención dentro de unos años, pero ahora la ve como una niña. ¿Pero crees que un hombre como él se quedará soltero durante unos años? Te has ablandado, Torren. Si esto le hubiera pasado al viejo Norrey o a Burley, Jon ya estaría jurando matrimonio con una de sus hijas junto al árbol corazón, replicó su tío alegremente. Intentó mantener una expresión seria, pero un segundo después, sus labios se crisparon y soltó una carcajada. Sí, y tendrían a Ned llamando a su puerta, preguntándole por qué le habían robado a su hijo como a un salvaje, añadió Lidle con una risita antes de negar con la cabeza. El Stark vigila a su prole como un halcón, casi sin perder de vista a ninguno. Vamos a ver el pelaje de la bestia. Debería seguir salándose en la sala del hidromiel, añadió Duncan con amabilidad. La cámara de la curtiduría no era lo suficientemente grande como para estirar la piel. ¿Vamos a exponerlo?, intervino Ricard. No, ninguno de los dos lo derribó, Torren negó con la cabeza. Sería vergonzoso exhibir semejante trofeo si lo hubiera abatido otro. Los órganos, la carne y la grasa son un generoso regalo que reforzará nuestras provisiones durante bastante tiempo. Jon decidirá qué hacer con la piel cuando esté listo. Finalmente llegaron al salón de hidromiel de tamaño mediano. Era la segunda estructura más grande en la sede del poder de los Lidle y estaba construida casi en su totalidad de pino, con tejas de pizarra gris cubriendo el tejado. En la cumbrera, apenas alcanzaba los 18 pies.
La fachada también tenía un pequeño alero inclinado que protegía la puerta y las contraventanas, ahora abiertas, de la nieve y la lluvia. Con un pequeño empujón, la verja de roble con marcos de bronce ya no les impedía el paso. El interior olía al dulce aroma del roble quemado mientras las llamas de la chimenea danzaban juguetonamente, iluminando el corazón del salón. 4 grandes vigas ornamentadas de roble finamente tallado sostenían las vigas del techo, cada una representando una historia diferente. Todas las mesas estaban arrimadas a las paredes, dejando un amplio espacio libre en el centro del salón, donde la enorme piel se extendía entre las bases de los 4 pilares. Observó la enorme piel salada y no pudo evitar maravillarse. Cubría fácilmente una gran parte del amplio muro de su salón. De la cola a la cabeza medía 16 pies, y su anchura era solo ligeramente menor. Había visto de cerca a la bestia, con su formidable tamaño, antes de que la masacraran, y no pudo evitar dar gracias a los antiguos dioses. El grueso árbol centinela al que Lysara se había subido estaba casi derribado. Parecía un pilar inclinado. Incluso sus raíces abultadas, del tamaño de la cintura de un hombre, estaban medio arrancadas en su inútil lucha por mantener el tronco en pie. La embestida del monstruoso oso habría derribado fácilmente un pino más pequeño. Si el hijo de Ned no hubiera estado allí, habrían estado llorando a su hija, no celebrando con un banquete. Una bestia dura. 2 cuchillos para desollar se rompieron, 3 se retorcieron y otros 2 se desafilaron al desollarla. La voz sombría de Duncan lo sacó de sus cavilaciones. Y aún más al descuartizarla. Roderick dice que la mayor parte de la carne es tan dura como el acero. Jarod se burló hacia un lado mientras acercaba una silla. No temas, Dunk. Talena hará su magia, como siempre. Disfrutaremos de sus tiernas patas durante los próximos días, y tú saborearás venado ahumado durante muchos meses más. La mención de su tío sobre el suculento manjar de las patas de oso hizo que a Torren se le hiciera agua la boca, pero rápidamente negó con la cabeza. ¿Qué vamos a hacer con Jon? Preguntó Morgan mientras acercaba una de las sillas y se sentaba. Eso espera en mi casa mientras desee, declaró Ligle. Solo tiene que despertarse primero para recibir el derecho de invitado, bromeó Ricard, provocando risas entre ellos. Me gustaría ver cómo acabas después de un encuentro con un oso que sea incluso la mitad de grande que esa bestia, sobrino mío, resopló Jarod, haciendo que su hijo menor se desinflara. Qué lástima que nuestro invitado de honor pasara el banquete en su nombre en las tiernas manos de Lena, dijo Duncan entre risas. La vieja bruja del bosque era cualquier cosa menos tierna, pero había muy pocas cosas que no pudiera curar. Simplemente celebraremos otro banquete una vez que se encuentre bien recuperado, dijo Torren. ¿Y nuestras despensas? Preguntó preocupado su hijo menor. No te preocupes, Ricard, dijo Ligle, restándole importancia a sus inquietudes. Las nevadas del verano han terminado y ahora es más fácil conseguir comida. Con las provisiones que nos dio el oso, podemos permitirnos fácilmente no uno, sino al menos 4 festines más. Me pregunto qué lo trajo tan adentro de las montañas del norte, tarareó Jarod pensativo. Si quería tomar el Castillo Negro, podría haber tomado el camino real hasta el Castillo Negro. Ellos, su tío, el primer guardabosques, probablemente lo habría escoltado. Y como dijiste, Ned siempre lleva a su manada consigo, negándose a separarse de ninguno de sus miembros. Su hermano expresó sus propios pensamientos, pero Lid le negó con la cabeza. No hay necesidad de hacer conjeturas ociosas como si fueras una sirvienta chismosa, Jarod, lo reprendió Torren, provocando que su hijo mayor soltara una leve risita. Lo sabremos de primera mano cuando despierte. La conversación se fue apagando, y el único sonido que se oía en el salón era el suave crepitar del fuego y el leve bullicio del patio. Me pregunto cómo acabó ese coloso aquí, rompió el silencio Ricard tras unos minutos. Una bestia como esta solo puede venir de las tierras del invierno eterno. Probablemente nadó por la bahía cerca de la desembocadura de aguas lechosas en busca de comida, o tal vez algo la ahuyentó, añadió Jarod pensativo. Pero el muy cabrón es enorme incluso para las tierras más allá del muro. Torren no pudo evitar estremecerse al pensarlo. ¿Qué podría ahuyentar a un monstruo como este? Más de una hora después, Delia, una de las ayudantes de la anciana Lena, le trajo la noticia de que Jon Snow finalmente había despertado. Ordenó a uno de los sirvientes que trajera la gran olla de barro de la cocina. La bruja del bosque y sus aprendices vivían en una casa no muy pequeña, construida con troncos y piedras sin labrar, situada justo al lado del muro del bosque sagrado. Estaba coronada por un sencillo tejado de tejas grises.
Incluso había una pequeña puerta junto a ella que daba al interior del bosque sagrado, donde la anciana curandera tenía un pequeño jardín lleno de diversas hierbas. Hace muchos años, cuando la anciana Lena no era tan mayor, cuando su padre Torren aún vivía y Duncan era solo un recién nacido envuelto en pañales, la curandera se había negado obstinadamente a mudarse a una pequeña cabaña de paja lejos de las murallas de Little Hall, sin importar cuánto intentara su padre persuadirla. Al menos hasta que su nieta, vaya, fue raptada por los salvajes mientras recolectaba hierbas en el bosque. Lena lloró amargamente y maldijo, pero finalmente accedió a ponerse bajo la protección de Lidle. Torren abrió la puerta de pino que crujía y enseguida lo invadió el habitual y fuerte olor a hierbas. Solo unas pocas velas y el parpadeo del corazón iluminaban la penumbra de la habitación. Todas las paredes estaban cubiertas de conchas de madera llenas de arcilla y vasijas de bronce con sus brebajes. La anciana Lena estaba sentada cerca del fuego, moliendo hierbas con un mortero y una mano de bronce. Era una anciana jorobada y arrugada, con el cabello blanco como la nieve. En cuanto entró, se giró para mirarlo con sus ojos gélidos. Pequeña, ronroneó la vieja bruja del bosque a modo de saludo. Lena, respondió Torren asintiendo. ¿Cómo está? Está sanando bien. El niño es fuerte, tarareó pensativa y finalmente colocó el mortero y la mano de mortero sobre un pequeño soporte de madera cercano. Ya no es un muchacho inexperto, corrigió. Si Jones no era un muchacho, ¿qué los convertía eso a los demás? ¿En doncellas sureñas inexpertas? Y sí, su brazo es fuerte. Un solo golpe le agrietó parte del cráneo al gran oso de las nieves. Puede que sea así, admitió la anciana a regañadientes, tosiendo con voz ronca. Pero sigue teniendo 16 años. Sin embargo, hay algo más, algo que me ronda la cabeza y que no logro identificar. Un hombre normal habría quedado destripado incluso con toda la armadura, pero la carne de Jon Snow no estaba demasiado arañada, y sus costillas apenas estaban magulladas en lugar de destrozadas. Quizás sea suerte. Los dioses fueron generosos, murmuró asintiendo. Y su brigantina es de la mejor calidad, fabricada con acero del norte, no es un hierro cualquiera que un herrero inexperto haya encuadernado para un pobre soldado. ¿Puedo verlo? Sí, pero no dejes que se levante ni que camine, comentó Lena señalando la puerta roja de la izquierda, que conducía a la pequeña y acogedora enfermería donde solían descansar sus pacientes postrados en cama. Torren asintió y abrió la puerta roja. La habitación estaba bastante oscura, y el olor a hierbas y ungüentos era aún más intenso. Dos pares de ojos se posaron instantáneamente en él al entrar. Dos penetrantes ojos grises pertenecían a Jon Snow, que yacía en la cama cerca de la pequeña chimenea, y dos ojos rojo carmesí pertenecían al silencioso lobo vargo blanco acurrucado a los pies de su amo. Con el color del arciano, la bestia parecía bendecida por los dioses, e incluso sospechaba que el hijo de Ned podría ser un cambiapieles. Fantasma, el lobo vargo cuyo nombre le venía como anillo al dedo, decidió que Torren no era muy interesante, apoyó la cabeza y cerró sus ojos carmesí. ¿Cómo te encuentras, muchacho? Espero que no te importe que use tu nombre. Llámame Jon, dijo con una leve mueca mientras se incorporaba apoyándose en la pared. Unas vendas empapadas en hierbas cubrían su torso desnudo. Y estoy tan bien como se puede estar postrado en una cama. ¿Lograste traer a Willow, a Shadow y mis cosas? La bruja del bosque se fue antes de que pudiera preguntarle. No te preocupes, todos tus perros están en las perreras. Son unas fieras, todas ellas. La gris casi le arranca la mano a Darren cuando intentó traerla, explicó, y el joven tosió antes de hacer una mueca de dolor. Tranquilo, muchacho, nuestros perros no están mucho mejor. Tu arca está descansando en los establos, y tus cosas están en el cofre de la esquina. Solo tu arco largo fue pisoteado por el oso. Jon simplemente suspiró. Gracias por cuidar de las chicas y de mí, dijo, inclinando la cabeza. El jefe entrecerró los ojos, recordando lo obedientes que eran los perros del hombre ante cada uno de sus gestos, pero feroces con los demás. Cualquier duda sobre si Jon era un cambiapieles se disipó rápidamente, pero no era de los que insistían. Va, es lo mínimo que puedo hacer, Torren inclinó la cabeza a su vez. Si alguien tiene que darte las gracias, soy yo. Salvaste a mi preciosa hija. Pide cualquier favor y te lo concederé. Jon Snow se removió incómodo en la cama antes de suspirar. Necesitaría algo de vidriagón, Lord Lidle. ¿Vidrio dragón? Preguntó Lidle con incredulidad.
De entre todas las cosas que el joven podría haber pedido, su petición era una roca frágil e inservible que se podía encontrar en cada rincón de las montañas. Sí, confirmó Jon Snow con semblante sumamente serio. Si conoces a alguien que sepa manejarlo, necesitaré tantas dagas y puntas de flecha como sea posible. El jefe de Little Hall hizo una breve pausa, miró al hombre solemne que tenía delante y rápidamente tomó una decisión. Me aseguraré de que se haga, declaró Torren. Si el hijo de Ned quería vidriagón, lo conseguiría. Para cuando te recuperes lo suficiente para irte, tendrás más obsidiana de la que puedas imaginar. Pero, si no te importa que pregunte, ¿qué trae a un hijo de Invernalia aquí, a las montañas del norte? El rostro de Jon Snow se ensombreció mientras fruncía el ceño pensativo. No es una historia muy creíble, comenzó el joven con un profundo suspiro. Las palabras le costaban salir de la boca. Llevo un tiempo teniendo sueños. Sueños de oscuridad, muerte y hielo del lejano norte, quiso decirle que el chico solo estaba bromeando. Lo tenía a punto de decirlo, pero se contuvo y observó el rostro de Jon Snow. Estaba sumamente serio, y sus ojos grises reflejaban resignación. El joven había hablado esperando que no le creyeran. Una historia poco creíble, desde luego, al jefe se le heló la sangre. ¿El largo invierno? Sí, pero no tengo pruebas. Quizás sea solo una pesadilla, o que me hayan nublado la mente, dijo Jon Snow con una risa forzada. Pero Torren se quedó mirando fijamente los ojos grises y vacíos. Los ojos de un hombre que lo había perdido todo estaban en el rostro juvenil de un niño de apenas 16 años. Ojalá fuera así, pero no puedo arriesgarme a que no lo sea. Dímelo, ¿qué puede hacer un solo hombre, por muy audaz que seas? Replicó Torren. ¿Por qué no vas con los Stark y les cuentas esto? Ya le advertí a mi padre, dijo el joven con un dejo de amargura. Pero no puede empezar a mover el norte sin pruebas, y yo no tengo ninguna que ofrecer. He venido a viajar a las tierras del invierno eterno y ver la amenaza con mis propios ojos. El jefe presentía que aquel hombre no contaba toda la verdad, pero ¿por qué habría de hacerlo? Incluso aquí, en el norte, donde la gente tenía buena memoria, la larga noche no era más que un cuento infantil o una vieja leyenda de hace más de 8000 años. Para bien o para mal, Torren deseaba que aquello fuera solo una pesadilla de niño. ¿Qué tiene que ver el vidrio dragón con todo esto? He examinado algunos de los tomos antiguos de Invernalia. El rostro de Jon se convirtió en una máscara gélida e indescifrable, que le recordó a Torren al viejo Stark. Los otros son inmunes al bronce y al hierro, pero se dice que el vidrio dragón es su debilidad, y estas montañas están repletas de él. Sí, es cierto. Y no te preocupes, tendrás tu piedra negra, Torren suspiró. ¿Por qué no advertir a la guardia sobre esto? La guardia está menguando y apenas puede contener a los salvajes, y mucho menos destinar hombres a buscar a los otros. Basándose en la palabra de un chico verde aturdido, se burló Jon Snow. Tendré suerte si no se ríen en mi cara. Lidle asintió para sí mismo. La guardia tenía muchas dificultades incluso para lidiar con los salvajes más allá del muro. Y tampoco creerían la palabra de Jon, confundiendo su juventud con imprudencia o inexperiencia. Torren negó con la cabeza. Poco se podía hacer, y él mismo no estaba seguro de creerlo de verdad. Ya basta de estas historias tan aburridas por ahora. Jon asintió y, durante unos instantes, Lidle permaneció allí pensativo. No se percató de cuánto tiempo había transcurrido cuando un golpe en la puerta rompió el silencio. Un chico mayor, vestido con ropa rústica, entró con una gran bandeja de madera, cargando con dificultad una olla enorme, del tamaño de 2 veces la cabeza de un adulto, junto con pan y sal. La colocó con cuidado sobre el pequeño cajón de madera junto a la cama. Por fin está aquí. Gracias, Jor, dijo el jefe, despidiendo al joven sirviente y volviéndose hacia Jon. Todavía no he dado el derecho de huésped. El lobo wargo blanco finalmente se levantó de su lugar de descanso, saltó al suelo y se acercó a la bandeja con curiosidad, meneando la cola. ¿Qué es esto?, preguntó Jon Snow, señalando con la cabeza la olla de barro después de mojar un trozo de pan en la sal y devorarlo. Este es el corazón del oso de nieve que mataste, dijo Torren con una leve risita. Sin embargo, renuncié a mis derechos sobre el botín, señaló el hijo de Invernalia. Puede que sea así, pero es una tradición ancestral. Antiguamente, cuando un niño cumplía 6 o 10 años, se aventuraba solo en la naturaleza y no regresaba a casa para demostrar que era un hombre. Para ello, tenía que vencer a un guerrero en combate singular o cazar una bestia digna.
Hoy en día rara vez se practica, incluso aquí en las montañas, pero al abatir al oso, demostraba ser un hombre hecho y derecho. ¿Qué tiene que ver el corazón con eso?, preguntó Jon Snow con curiosidad. Ah, sí, tosió Torren. Para completar el viaje, el muchacho tenía que comerse el corazón crudo para obtener la fuerza necesaria para la caza. El jefe no pudo evitar reírse al ver la mueca del joven, que poco a poco se transformó en una expresión de férrea determinación, así que finalmente añadió entre risas. Pero en algún momento, empezamos a cocinarlos. Gracias de nuevo, jefe. Lid le restó importancia a las preocupaciones de Jon Snow. Come y descansa, muchacho. Me has dado mucho en qué pensar. Torren echó un último vistazo antes de marcharse y resopló para sus adentros al ver al joven compartiendo su botín con el lobo bargo blanco. Día 14 de la cuarta luna. Jon Snow. Los Lid le demostraron ser muy hospitalarios. En su vida anterior, Torren había muerto luchando contra los Bolton por Stannis, y Jon sabía poco de él. Duncan, el Lidle mayor, había sido uno de los exploradores de la Guardia de la Noche, un norteño robusto y confiable, tanto ahora como antes. Morgan, el Lidle mediano, era severo y brusco como siempre, y el menor, Dickard, conocido como el Lidle pequeño, casi siempre tenía una bruma en los labios y se le veía sonriendo la mayor parte del tiempo, un contraste con su carácter solemne que Jon recordaba. A decir verdad, los tres hermanos eran altos, sus cuerpos rebosaban de fuerza bajo sus túnicas de cuero, y no había nada de mediocre o insignificante en ninguno de ellos. Según un guardia, los apodos surgieron cuando aún eran jóvenes y se les quedaron para disgusto de los hermanos. El viejo Harrod Snow le recordaba al tío Benjen con su risa contagiosa y sus historias generosas. A pesar de su avanzada edad, era alto y delgado, y Jon no dudaba de que aquel anciano sabía manejar bien la espada o el arco. La joven Lysara no solo se parecía a una mezcla de Arya y Sansa, sino que también actuaba como ellas. Que él supiera, no había existido en su vida anterior. Ser objeto de su admiración era divertido, pero al fin y al cabo, solo era una niña. Tenía la intuición de que Lysara había muerto al enfrentarse al oso gigante, y que sus clanes habían llegado demasiado tarde para salvarla. Por lo tanto, nunca había oído hablar de ella. Sacudió la cabeza y se concentró en el presente. El costado magullado solo le dolía si se esforzaba demasiado o se movía bruscamente, pero por lo demás, estaba bien. Las heridas habían cicatrizado y Lena ya le había quitado los puntos por la mañana. Jon tomó su cuerno de hidromiel y se lo bebió de un trago. Sentía el ardor en la garganta y el calor en el estómago, pero aún no se sentía ebrio. El hidromiel tenía un sabor intenso y meloso que le resultaba dulce en la lengua. Pero, para bien o para mal, parecía que las bebidas alcohólicas aún tardaban en hacer efecto. Beban. Los hombres reunidos animaban mientras la sirvienta volvía a llenar sus cuernos. Beber. Jon se bebió el hidromiel de un trago y miró a su lado. Dickard, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en sangre, se tambaleaba mientras intentaba torpemente levantar su cuerno. Pero antes de que pudiera llevárselo a los labios, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo, su cuerno resonando contra el piso y el hidromiel derramándose sobre las tablas de pino del salón. El Jon. Escuchar que su nombre fuera aclamado con tanto fervor era extraño, pero no desagradable. Mientras el salón rugía de júbilo, Jon cortó un pollo asado entero y lo deslizó debajo de la mesa, donde Ghost y Redheim se habían acurrucado a sus pies. Dos hombres apartaron a un lado al pequeño Lidle, que estaba inconsciente, y el Lidle mediano ocupó su lugar, y los hombres que lo rodeaban guardaron silencio. ¿Otra ronda?, desafió Morgan con su voz ronca mientras su cuero cabelludo sudoroso y descubierto brillaba a la luz del fuego. Jon alzó en el aire su cuerno recién lleno y lo bebió de un trago, provocando que la multitud estallara en vítores una vez más. Día 15 de la cuarta luna. Little Hall era una pequeña pero acogedora fortaleza, la gente era muy hospitalaria y a Jon no pudo evitar gustarle. La residencia de los Lidle se alzaba sobre una empinada colina, lo que convertía sus muros, de 25 pies de altura, en un obstáculo formidable. Torren Lidle no había mencionado nada sobre los otros, y Jon no había insistido, así que su estancia allí había sido tranquila y apacible. Por desgracia, todo lo bueno tiene un final, y no podía permitirse el lujo de demorarse más, ya que tenía la suficiente solvencia económica para viajar. Incluso después de haber bebido tanto, apenas se sentía un poco mareado. De hecho, aparte de despertarse 2 veces para ir al baño, Jon había dormido como un tronco.
Así que, tras despertarse antes del amanecer, se vistió por completo y se puso su armadura remendada. El herrero no era tan bueno como Miken, pero aunque las reparaciones no eran muy estéticas, estaban bien hechas, y tanto la brigantina como la cota de malla estaban como nuevas. Sabía que el vidrio dragón que había pedido estaba con su silla de montar en el establo, así que no tenía sentido quedarse más tiempo. El sol aún no se asomaba por el este, pero un ligero tono rosado anunciaba la llegada del amanecer. Ghost lo siguió en silencio mientras Jon entraba en las perreras y abría la puerta del pequeño patio cercado donde estaban sus perros. Elicent, Redheine, Willow y Maude lo saludaron con alegres ladridos y meneando la cola. Él les revolvió el pelo detrás de las orejas, y ellas se unieron alegremente a Ghost, que ya se acercaba en tamaño a Elicent, el más grande de la manada, y ya le llegaba por encima de las rodillas. Con un leve empujón mental, todos guardaron silencio mientras Jon se dirigía hacia los establos. Pero al acercarse, se dio cuenta de que su camino estaba bloqueado. Jared Snow, Thoren y Duncan Lively, armados hasta los dientes y vestidos con brigantina y cotas de malla, le cerraron el paso. Jon gimió para sus adentros. Ahora no podría irse sin ser visto. Jefe Lively, Dunk, Jarod, saludó Jon con calma. Pensé que aún estarían descansando después de ayer, puede que nos hayas dejado a todos más jóvenes que nosotros bebiendo, pero los Lively también somos de pasta especial. Presumió Duncan. Lo que quiere decir es que bebimos y comimos col encurtida para que se nos pasara la resaca, añadió Jarod entre risas. Tío, no debes revelar nuestro secreto, Torren, sin embargo, parecía furioso, e incluso Jon pudo ver cómo una vena le palpitaba peligrosamente en la sien. Muchacho, ¿crees que los Lively son unos ingratos que no conocen la gratitud? El jefe finalmente estalló, y su voz furiosa resonó por el patio, ahuyentando a algunos alcaudones de las azoteas. Ah, ya me habéis ayudado bastante con el vidrio dragón y remendándome a mí y a mi equipo, respondió Jon, desconcertado. No le debían nada. Mierda. Escupió Torren al suelo, señalando a un lado. Un sirviente salió corriendo de los establos, portando un arco largo y pálido. Rompiste tu arco para salvar a mi hija, es justo que te dé otro. Este es un arco largo de madera de arciano con una cuerda hecha del tendón de la bestia que mataste. Jon asintió con la cabeza. En su prisa por escabullirse, se había olvidado del arco largo. La piel del oso también es tuya, añadió Jarod. No, no la rechaces, muchacho. Es una piel magnífica, demasiado valiosa para convertirla en ropa, pero nos avergonzaría exhibirla cuando no somos nosotros quienes cazamos al oso de las nieves. Jon reconocía a un norteño testarudo cuando lo veía. Al fin y al cabo, él mismo lo era. Todos parecían haber tomado una decisión y no aceptarían su negativa, lo que le hizo suspirar. ¿Qué iba a hacer con esa piel gigantesca? Jon reflexionó en silencio un instante antes de que una risa burlona brotara de sus labios. Si es así, tengo una petición para ti. ¿Podrías llevarle la piel como regalo a mi padre en Invernalia? Y como prueba de que estaba vivo y bien. Pero eso quedó sin decir. Quizás me llevé su tienda favorita antes de irme. El viejo de barba gris soltó una carcajada. Me parecía familiar tu tienda, añadió Torren con una risa ronca. Pertenecía al príncipe plateado, y Ned se la quedó como botín tras el tridente. Pero no te preocupes, muchacho, yo mismo llevaré la piel a Invernalia. El bastardo de Invernalia se quedó allí atónito mientras el joven mozo de cuadra sacaba a Sombra ensillada. ¿Qué probabilidades había de que se hubiera llevado la tienda que había pertenecido tanto a su padre como a su progenitor? En ese momento, otro sirviente se acercó corriendo, sosteniendo 2 paquetes doblados. No se puede permitir que un hijo de Invernalia viaje por ahí sin traer gloria a su casa, dijo el jefe, entregándole a Jon, aún desconcertado, una sobrevesta acolchada y una gruesa capa de lino forrada de lana por dentro. Jon Snow observó mecánicamente la gruesa sobrevesta gris oscuro, que lucía orgullosamente en el centro del pecho la cabeza de un lobo vargo blanco con ojos rojos. Estos eran los colores opuestos de la casa Stark, y también representaban a Fantasma, quien se había acercado para inspeccionar la imagen con su mirada silenciosa y curiosa. La capa era de un color muy similar, pero el escudo heráldico se encontraba en la espalda. Incluso después de haber sido proclamado rey del norte, se mantuvo fiel a su vestimenta negra, con apenas símbolos distintivos, salvo un broche de lobo vargo plateado en su capa. El norte tenía una larga y cruenta guerra que librar, así que tenía poco tiempo y paciencia para ostentación.
En ese momento, sintió humedad en las mejillas y se dio cuenta de que algunas lágrimas se le escapaban de los ojos. Jon se las secó furiosamente, maldiciendo el polvo que probablemente lo había irritado. El mozo de cuadra seguía sacando caballos ensillados sin motivo aparente. «Tómalos, Jon», insistió Torren. Los Stark te reconocieron como su hijo incluso antes de que pudieras caminar, así que lleva al lobo Vargo con orgullo. Y Lysarra dedicó hasta el último minuto de su tiempo libre a ayudar en su creación. No es que alguien dude de que eres hijo de Invernalia y que tienes un lobo Vargo vivo, añadió Jarod con una risita. Con cierta aprensión, se puso la sobreveste, y la capa quedó sujeta sobre sus hombros con un pequeño broche de bronce. Si me das algo más, seré yo quien te deba dinero, advirtió Jon. Va, mi hija es más valiosa que unas cuantas baratijas, Torren negó con la cabeza. 4 carcajes llenos de flechas de cristal negro y 12 dagas están en tu silla de montar, tal como te prometí. Gracias, jefe Lidle, dijo Jon asintiendo agradecido y montando a Shadow de un salto, ignorando el pequeño pinchazo de dolor en el costado donde aún sentía sensibilidad. Duncan y yo nos uniremos a vosotros, muchacho, dijo Jarod, poniendo tenso a Jon. Queremos ver con nuestros propios ojos si vuestros sueños son reales, añadió Duncan con solemnidad. Jon maldijo para sus adentros la terquedad de sus compañeros norteños una vez más, y empezó a arrepentirse de haberle contado todo a Torren. Hay muchas probabilidades de que muera, advirtió. Si vienes conmigo, puede que no regreses. Bien. Jarod rió a carcajadas. Este iba a ser mi último verano, y morir en una batalla contra los enemigos de la leyenda o los jinetes salvajes es mucho más glorioso que ir de caza en invierno. Estaba a punto de ir a la Torre de las Sombras y unirme a la Guardia la semana que viene, pero hay mucha más gloria y honor luchando por un Stark que por la Guardia. Declaró Duncan con una amplia sonrisa mientras montaba un caballo marrón. Solo soy un Snow, les recordó Jon. Menuda sarta de mierda Andal. Escupió Torren al suelo. Un hijo de Invernalia es un hijo de Invernalia, independientemente de qué cabrón lo haya engendrado. Jon se mantuvo impasible por fuera, pero sentía una calidez interior, a pesar del lenguaje grosero del miembro del clan. Aunque fue un Stark quien lo engendró, no es que fuera a ir por ahí pregonándolo, puedes venir, pero solo si obedeces mis órdenes, accedió finalmente. Para sorpresa de Jon, Duncan y Jarod asintieron, a pesar de ser mayores y supuestamente más experimentados. Quizás no le vendría mal tener más caballos, hombres de confianza que le cubrieran las espaldas y más provisiones en su viaje.